Continuamos en Mesa Central. Constellation Brands invertirá $3.800 millones en la productora de cannabis canadiense Canopy Growth, convirtiéndose en la operación legal de marihuana más grande de la historia. Se incorpora a la mesa Axel Sánchez. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero para poner un poco en contexto, me gustaría que me platicaran un poco de esta compañía Canopy Growth canadiense. ¿Qué sabemos de ella? Bueno, justamente esta compañía es una de las empresas que en los últimos 5 años ha estado expandiendo dentro del mercado canadiense, principalmente en lo que se conoce como cannabis medicinal, aunque también ante la apertura y la flexibilidad que ha tenido tanto el país, Canadá, como algunos estados de Estados Unidos, ellos han buscado nuevas opciones de mercado. Y esto es muy relevante por lo que menciona Susi, incluso hay datos dentro de Statista que muestran que en los próximos 5 años se espera que este mercado de la cannabis, al menos en Canadá, crezca en casi 300%, pasando, ahorita pesa alrededor de $800 millones americanos, y se espera que para 2023 alcance los más de $3,000 millones. Entonces, esta operación que realiza Constellation Brands va en torno a las tendencias del mercado, va en torno también a lo que están haciendo varias compañías de bebidas alcohólicas que están yendo a la tendencia de buscar nuevas opciones, ¿no? Nuevas opciones para atraer nuevos consumidores, principalmente en los mercados ya no emergentes, sino estamos hablando de mercados más avanzados, como Estados Unidos y Europa. Donde es legal la marihuana. Donde ya es legal, en algunos estados de Estados Unidos, no todos, ¿verdad? Exactamente, pero donde es legal el consumo recreativo. Exactamente. ¿No? Sí, precisamente que hay un fuerte poder adquisitivo y pueden ser un mercado atractivo para este tipo de empresas, ¿no? Creo que algo importante es cómo se ha consolidado el mercado. Hemos visto fusiones y adquisiciones, esta es la más grande, pero en los últimos meses varias empresas han estado también adquiriendo, fusionándose entre ellas mismas para crecer mucho más, porque están viendo que pues hay dinero para consumir este tipo de productos en lugares precisamente donde están permitidos, pero al final de cuentas se ha convertido en un mercado atractivo, incluso para empresas de la talla de Constellation. Claro. Además, bueno, llama la atención pues que es un poco la industria de los vicios, ¿no? O sea, pues una cervecera invirtiendo en una empresa de marihuana. Sería difícil pensar en un banco probablemente invirtiendo en una empresa de marihuana, sobre todo una empresa que necesita y se basa en la credibilidad, pues no va a invertir probablemente porque sabe que tiene pues una bola de detractores, pues, ¿no? Detrás de ello. Pero bueno, coincide, bueno, más bien no coincide, no es coincidencia pues que sea Constellation Brands la empresa que anuncia esta super adquisición, que en realidad no es una total adquisición. Constellation Brands ya tenía el 10% de la compañía y aumenta su posición a 38% de la compañía, e incluso se espera que todavía pueda aumentar hasta un 50%. Y si tú, podemos ver en la terminal, este es el Marijuana Index, que son empresas estadounidenses que cotizan en la bolsa, y vemos las ganancias que han tenido, que en menos de un año han pasado de $800 a 1,324, perdón, de 800 puntos, porque este es un índice, de 800 puntos a 1,324, que es una ganancia bastante importante. Y si bien pues en los últimos meses se ha visto una moderación o un estancamiento, digamos, en el índice, vemos que frente a un año atrás son ganancias importantes, y precisamente el mayor consumo, el mayor poder adquisitivo, como ya decía Naye, y toda una bola de factores que hacen que la perspectiva sobre las empresas de cannabis sean mucho más productivas, pues hacen que para el mercado también resulten atractivas, ¿no? O sea, si yo soy un inversionista y quiero hacer ganancias, pues probablemente me dé lo mismo invertir en cerveza que en marihuana, ¿no? Por supuesto, cada fondo, cada inversionista tendrá sus propias directrices y sus propias medidas éticas y lo que quieras, pero al final pues es una forma también de hacer dinero, ¿no? Y las empresas lo están viendo, y eso es resultado, esta operación es resultado de eso. Y leía también que este interés por llegar a nuevos mercados, por llegar a un público diferente, es por la desaceleración que ha tenido su negocio tradicional. ¿Qué tanto se ha desacelerado? Sí, justamente eso es lo que se ha presentado dentro de los países más avanzados, no tanto como en México. En México la cerveza sigue siendo la bebida
de mayor demanda dentro de las bebidas alcohólicas. Pero bueno, vamos a ver en el lado de Estados Unidos, que es donde está Constellation Brands. Ahí el consumo de cerveza ha estado creciendo a tasas de un dígito bajo, hablamos de un 2-3%. Entonces ellos tienen que buscar alternativas. Una alternativa que encontraron en un principio fue la compra de las marcas de Grupo Modelo en Estados Unidos, lo cual ha estado dándoles mucha fuerza dentro de los ingresos de Constellation Brands. Incluso se habla de que ellos están expandiendo las 2 plantas que tienen en México, precisamente para seguir abonando a todo este mercado de cervezas, lo que ellos le llaman cervezas importadas, ¿no? Pero justamente también buscan otras alternativas, y una de las alternativas que encontraron fue en el cannabis. Y como lo estaba mencionando Abraham, son empresas que siguen incrementando sus ingresos. Aún no es una industria enorme, digo, hay que también ver la realidad. En muchos países sigue estando prohibido. En los países donde está permitido, tiene una regulación muy severa. Hablemos, por ejemplo, en el estado de California. Ahí las tiendas son muy pequeñas y están sumamente controladas. Y todos los productos vienen con sellos de seguimiento por parte del gobierno del estado. Entonces, tampoco estamos hablando de una apertura así total, donde veamos que vaya a estallar el consumo de cannabis y todos muy felices. Entonces, sí hay que ver, justamente, sí hay que ver que ellos están viendo el futuro y están viendo que más adelante más estados de Estados Unidos se vayan a sumar con sus respectivas regulaciones y que poco a poco se va a cambiar la mentalidad y la cultura sobre el consumo de cannabis. Y bueno, ¿cómo le fue también al precio de la acción el día de hoy a esta compañía? Por ahí tenemos el gráfico. Pues sin duda creo que fue algo que se tomó de manera, bueno, primero positivo, un pico a la alza vimos. Claro, y después recortó un poco las ganancias, pero bueno, al final termina con una ganancia de 13.9%, nada despreciable para ninguna acción, ¿no? Y por supuesto, y esto tiene que ver también por el precio al que compró Constellation Brands esta nueva participación. La está comprando con una prima, o sea, vaya, lo está comprando por arriba del precio que está cotizando en el mercado. Y pues obviamente los demás inversionistas ven esta operación y dicen, bueno, entonces tiene una mejor perspectiva la acción, quiero subirme, ¿no? Y es por eso que vemos estas ganancias. No, y hay que tomar en cuenta que esta operación ya le está dando a esta compañía $4,000 millones de capital en caja. Eso le da oportunidad no solamente de expandir sus operaciones en Canadá, sino también de adquirir otras compañías. O sea, podríamos ver el nacimiento de una empresa grande en el tema de la industria del cannabis, incluso competirles a grandes productores de tabaco como Marlboro. Entonces, yo creo que sí estamos viendo una operación bastante importante que a lo mejor hoy no se va a reflejar tanto en el mercado mexicano porque, bueno, en México hay que ver todavía temas de regulación, pero es un desarrollo que va a llegar a más mercados, no solamente a Canadá, también a Estados Unidos y en Europa, donde ya es permitido el consumo del cannabis. Es que sí, al final va a ser un mercado que, aunque ahorita está restringido, como decías, está pues en desarrollo, ¿no? E incluso en México con el nuevo gobierno se buscaría la despenalización y hay toda una discusión detrás que al final se va a convertir o podría convertirse en un mercado también bastante atractivo para este tipo de empresas. Hay alguna que puede, por ejemplo, importar hemp, que es también uno de los productos de la marihuana y es carísimo, o sea, es bastante caro comprar este tipo de productos cuando en realidad probablemente podríamos hacerlo mucho más barato, consumirlo más barato si no estuviera penalizado el consumo, ¿no? Y en este caso está permitido, o sea, por eso lo podemos traer de empresas estadounidenses. No, incluso ya hay también compañías mexicanas que han trabajado con estos productos, recordando un reportaje de Bloomberg Business Week, donde se habló de estas importantes compañías que se han dedicado al desarrollo de productos alrededor de esta planta y vemos que es una industria que va a seguir creciendo, sea o no legal. Digo, ese es un debate que tendrá que llevarse en el Poder Legislativo y que hay que entender lo que esto ya va más incluso de la seguridad. También tiene que ver temas económicos y ahí puede incluso haber un ingreso muy importante en temas de pues, ingresos fiscales. Claro. Que ahí precisamente es donde están viendo un gran ingreso en el tema del tabaco y del alcohol por los impuestos. Va a ser relevante si sumas uno más, ¿no? Claro. Volviendo un poquito al tema del negocio, que también me llama la atención lo que decías, Axel. Podrían estar
O sea, que son empresas que compiten con cigarreras. Me llama la atención que sea una cervecera y no una cigarrera la que hace esta adquisición. Sí. Y creo que tiene que ver con la capacidad de las empresas de poder adaptarse a nuevos mercados. Hemos visto infinidad de ejemplos de compañías que se quedan obsoletas en sus propios productos, que no se actualizan y van quedando fuera y terminan en bancarrota. Bueno, pues en el caso de las cigarreras hemos visto algunos esfuerzos por modernizarse y entonces empezar a vender los cigarros electrónicos, empezar a vender los cartuchos de los cigarros electrónicos y todo este negocio, pero probablemente la marihuana o el cannabis podría representar para ellos una opción entre comillas, natural, y no lo han hecho. Y es una cervecera la que toma la iniciativa para un negocio naciente, ¿no? Como ya lo decía Naye también, o sea, para un negocio que está en plena ebullición y que quieren estar antes. El que pega primero pega dos veces, y el que está primero es el que va a llevar las mayores ganancias y va a ser, digamos, serán los mayores jugadores, pues, ¿no? Conclusiones. Bueno, justamente, y como lo mencionaba Abraham, es interesante que sea una empresa de bebidas alcohólicas, pero bueno, como te dije, esto ya es una tendencia internacional. Por ejemplo, estamos viendo el caso en Estados Unidos con Molson Coors, que ellos están invirtiendo también en bebidas que tengan contenido de marihuana, y Heineken en Ámsterdam también está desarrollando bebidas con HTC, que es el activo que tiene la marihuana. Entonces, sí, sorprende, pero justamente ya es la tendencia que está teniendo la industria de las bebidas alcohólicas por sumar nuevos sabores, por así decirlo. Sí, pues yo me quedo con la parte de un mercado creciente, ¿no? Ya veremos otros países que empiecen a abrir este mercado, que permitan el consumo legal, tal vez sí muy controlado, pero es una industria que va a crecer muchísimo más y pues seguramente ya estaremos en otras mesas aquí hablando sobre el tema del crecimiento. Así es, Abraham. Interesante ver cómo se van haciendo cada vez, cómo van cobrando fuerza cada vez más algunos jugadores, y esto lo vamos a seguir viendo, ¿no? Jugadores que ya son fuertes, que se vuelven más fuertes y que van dejando o desplazando o incluso adquiriendo, ¿no? Siendo adquiridas por estos jugadores que son pues, los que llevan la ventaja. Así es, muy interesante ver cómo un gran jugador como lo es Constellation Brands busca diversificar haciendo esta operación, la operación más grande hecha de manera legal en el mercado de la marihuana. Muchas gracias por el análisis.